de súbditos a ciudadanos. ¿Cómo fue posible este cambio? ¿Qué acontecimientos debieron ocurrir? ¿Qué características han marcado cada etapa transcurrida? Acompáñame en este interesante recorrido por la evolución de los modelos de gestión pública, de súbditos a ciudadanos. Patrimonialismo preburocrático. Este modelo de gestión solo es posible en la medida en que se concibe al Estado como un instrumento apropiable. Su marco ideológico histórico se encuentra en el absolutismo monárquico y en los orígenes del liberalismo político. Su punto de partida puede situarse en la denominada Revolución Gloriosa de 1688, momento en el cual el rey Jacobo II es depuesto por Guillermo III, sustituyendo la monarquía absoluta por una parlamentaria, inspirada en el pensamiento liberal de John Locke, quien preconizó las limitaciones al poder y el respeto a la vida, libertad y propiedad privada. Sin embargo, el reemplazo del absolutismo monárquico por sí solo no trajo consigo cambios importantes en la forma de manejar el Estado, manteniéndose el tradicional modelo de gestión patrimonialista, basado en privilegios e influencias de clases, resultando en un sistema político con base en el liberalismo como ideología, el Estado liberal como estructura política y el patrimonialismo como modelo de gestión pública con el siguiente cuadro de características. Su relación con las personas es la dominación, lo que los hace súbditos. Su principio operativo es la lealtad de los servidores. Su inspiración, la tradición monárquica. Su vocación, la apropiación de bienes y beneficios. Su relación con el Estado es el utilitarismo y su proceso central, la gestión de los intereses de las clases dominantes. Pero así, las cosas no van mal. El siglo XIX ve nacer al capitalismo, empujado por una pujante burguesía y los avances tecnológicos que caracterizaron a las revoluciones industriales. Pero también sobre los hombros de las masas trabajadoras que son explotadas, en cuyo seno comenzarían importantes demandas por cambios sociales y más tarde políticos. Tres situaciones concretas sacudirán las bases del liberalismo clásico a finales del siglo XIX y mediados del siglo XX. Primero, la llamada cuestión social, una justificada preocupación por la agudización del descontento de las masas desposeídas ante las inhumanas condiciones laborales y precariedad social existentes. Luego, el temor al comunismo, que con el estallido de la revolución bolchevique en 1917 se tornó una amenaza cercana y potente en Europa. Y, finalmente, el suceso que más duramente castigaría la tesis liberal, como fue la Gran Depresión de 1929, una crisis originalmente bursátil y bancaria en los Estados Unidos, que terminó por convertirse en la primera crisis sistémica del capitalismo global, con una magnitud hasta entonces inimaginable. Todo ese cuadro de situaciones obliga a repensar al liberalismo y a su modelo tradicional de gestión, y abren la puerta al pensamiento de uno de sus más formidables críticos, como fue John Maynard Keynes, y a las ideas transformadoras de Maximilian Weber. Finalmente, el día del liberalismo y el patrimonialismo clásicos acaba al despertar Europa de la pesadilla fascista de más de 5 años de la peor de las guerras conocidas. Burocratismo weberiano.
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Europa se encuentra en ruinas. Más de 50 millones de muertes, 40% de su industria inoperante, 60% de su infraestructura vial destruida, inseguridad, pobreza. De pronto, el mundo se separa en dos grandes corrientes, la comunista y la capitalista, por lo que resultaba urgente una solución política efectiva para asegurar la libertad y el desarrollo económico en Europa Occidental. Así se adopta la socialdemocracia, en un esfuerzo por agregar justicia social al capitalismo liberal, mediante intervenciones estatales del tipo que preconizara el economista inglés John Maynard Keynes. Una primera e importante iniciativa económica fue el Plan Marshall en 1948. Mediante él, los Estados Unidos aseguraron el funcionamiento capitalista en sus socios europeos y dieron un fuerte estímulo a su crecimiento económico. Pero semejante desafío demandaba un modelo de gestión muy organizado, por lo que se adoptó el burocratismo, desarrollado por el sociólogo alemán Max Weber, resultando un sistema político con base en la socialdemocracia como ideología, el estado de bienestar como estructura política y el burocratismo como modelo de gestión pública, con el siguiente cuadro de características. Su relación con las personas es de intermediación, lo que los hace administrados. Su principio operativo es el cumplimiento de los mandatos. Su inspiración, la norma. Su vocación, el gasto público. Su relación con el Estado, un fin en sí mismo. Y su proceso central, la gestión de los presupuestos. Así comienzan a marchar muy bien las cosas. Entre 1950 y 1979, los países del capitalismo central experimentan el mayor crecimiento económico de su historia. Por ello, este periodo ha sido denominado como Edad de Oro del capitalismo. Los Estados Unidos se consolidan como la principal potencia mundial, mientras que Japón experimenta unas tasas de crecimiento milagrosas y los países de Europa Occidental duplican su Producto Interno respecto del periodo entre guerra. El estado de bienestar o estado providencial, benefactor o interventor, junto a la burocracia weberiana, habían probado su eficiencia. Sin embargo, en octubre de 1973, una coalición árabe presenta una ofensiva contra Israel, que desencadena una respuesta global, y en represalia, los países árabes detienen el flujo de petróleo hacia Occidente, asestando un duro golpe a los costos y niveles de su economía, con lo que comenzaría la erosión de la legitimidad de su sistema político. El estado de bienestar, que había prometido la garantía de los derechos sociales, ya no podía cumplir. La reducción de la recaudación, junto al incremento de las demandas sociales, obliga a progresivos recortes presupuestarios, y a esto debe sumársele el crecimiento excesivo del aparato público y la corrupción que ya comienza a mostrarse, lo que desencadena la irrupción de fuertes movimientos sociales, una profunda desconfianza en la capacidad del sistema para enmendarse a sí mismo y el desempolvamiento de las ideas liberales, en conexión con la explosión globalizadora y teorías sociopolíticas y económicas sobre la necesidad de limitar las intervenciones del Estado. Gerencialismo público. The real beneficiaries of free markets are the invisible man, the consumer, the ordinary worker. Those are the real people who benefit from free markets.
Un país latinoamericano sería el primero en aplicar las medidas de libre mercado con las que se teorizaba en el mundo desarrollado frente al keynesianismo en crisis. En 1975 llega a Chile el economista Milton Friedman, uno de los más enconados defensores del liberalismo económico, y en apenas minutos le da a Pinochet la respuesta a todas sus preocupaciones económicas: libere la economía y reduzca drásticamente la burocracia. Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en los Estados Unidos cabalgaron sus triunfos electorales responsabilizando al estado de bienestar de los problemas económicos y sociales, y abrazaron con entusiasmo la tesis neoliberal en un momento en que el mundo buscaba precisamente alternativas. Durante los años 80 llevaron a su mayor expansión a las políticas de libre mercado, abocándose al desmontaje del estado de bienestar y de la burocracia mediante importantes recortes y privatizaciones, porque para ambos el Estado nunca fue una solución, sino el problema. Pero semejantes cambios estructurales también requerían de un modelo de gestión enfocado en la máxima de hacer más con menos, que pudiera actuar con agilidad, en suma, que fuese más eficiente que la burocracia weberiana, que ya comenzaba a ser denominada como administración pública tradicional. Para afrontar la transformación del estado de bienestar en estado neoliberal, desde la década de los 90 comienza a pensarse en los Estados Unidos que más que reformarse, el Estado debía reinventarse. Los profesores Osborne y Gebler de la Universidad de Stanford y Pensilvania, respectivamente, unos fuertes críticos del modelo de gestión weberiano, inspiraron al presidente Clinton para la creación de una comisión para la reinvención del gobierno. Tal iniciativa persiguió evaluar las condiciones y medida en las que debía insertarse el espíritu empresarial en la administración del Estado, para aprovechar el desarrollo que ostentaban el pensamiento y la práctica administrativa en el sector privado. Los postulados de la llamada reinvención del gobierno fueron breves y sencillos. Primero, las personas entendidas como clientes deben ser puestas en primer lugar. Segundo, se deben limitar los procedimientos burocráticos. Tercero, se debe dar mayor poder a los funcionarios para que se enfoquen en los resultados. El profesor Michael Barzelay, de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Londres, indica que no se trata de la crítica al burocratismo, sino de reconocer el nuevo paradigma empresarial que se encuentra en la gerencia pública, con su nueva mística, sus nuevos enfoques operativos, nuevas tecnologías, en fin, una nueva cultura organizacional centrada en los resultados, medidos desde la valoración que a estos les dan los propios ciudadanos. Estos son los hilos con que se trama el sistema político que tiene en su base al neoliberalismo como ideología, al Estado neoliberal como estructura política y al gerencialismo como modelo de gestión pública, con el siguiente cuadro de características. Su relación con las personas es su satisfacción, lo que los hace clientes. Su principio operativo es la eficacia. Su inspiración, el mercado. Su vocación, la inversión productiva. Su relación con el Estado, instrumental, para satisfacer intereses legítimos. Y su proceso central, la gestión de decisiones. Durante la década de los 90, casi todos los estados de bienestar en Europa, en mayor o menor grado, han girado hacia el neoliberalismo. Igualmente en nuestra región, donde los organismos financieros internacionales han condicionado sus préstamos y rescates a la adopción de programas de ajuste de corte neoliberal. Consecuentemente, la idea de adoptar los valores de la gerencia privada dentro de la administración pública ya no solo es aceptada, sino que ahora se ha convertido en una exigencia generalizada. Esto trajo consigo, en muchos casos,
el acercamiento a las metas de crecimiento propuestas, pero en casi todos notables retrocesos en materia de equidad, inclusión, desigualdad y pobreza, que siguen provocando fuertes reacciones a nivel global y, en el caso de Latinoamérica, el avivamiento de movimientos sociales y de izquierda revolucionaria, la deslegitimación de las instituciones políticas y partidos tradicionales, y un largo periodo de inestabilidad política que aún no acaba. En 2005, el profesor Mark Moore, de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, desarrolló la idea de la generación de valor público como eje central de la actividad del Estado, en un esfuerzo por reencontrar lo sustantivo de la acción política, y también presenta nuevas e importantes estrategias para la difícil tarea de cuantificar el valor público. En su investigación, Moore logra identificar, dentro del enfoque gerencial, cuáles son los elementos estratégicos esenciales para la creación de valor público. Pone de relieve la importancia del proceso de producción de la política pública como fuente en sí misma de creación de valor público, y encuentra en la noción de impactos un escalafón final e imprescindible, muy superior a la de resultados, para darle soporte de legitimidad al sistema político. El enfoque de valor público es una herramienta que vino a completar el diseño de la nueva gestión pública, ampliando sus posibilidades y ofreciendo una extraordinaria oportunidad para el fortalecimiento de la gobernabilidad y la legitimidad democrática en nuestros alicaídos sistemas políticos.